en el lugar donde Él nos ha mandado estar y nos gocemos más de lo que Él va a hacer. Mi hermano, hay muchas ilustraciones, ¿verdad?, que hablan sobre qué pasa aún cuando yo no estoy congregado. Y una de ellas dice, me llamó mucho la atención esta, escuche bien, el asiento vacío. El asiento vacío habla con elocuencia. A pesar de que su mensaje no es agradable, todos lo pueden oír. Al predicador, al asiento vacío, le dice, tu sermón no vale. Al que visita la iglesia le advierte, ya ves, vamos perdiendo terreno. Al nuevo que busca una iglesia donde asistir, dice, vale más esperar a ver lo que está pasando aquí. Al tesorero de la iglesia le dice, cuidado, habrá un déficit. A los miembros presentes les aconseja, ustedes también pueden asentarse el domingo que viene. A los verdaderos fieles les aconseja trabajar, invitar, orar, llenar esos asientos vacíos. El asiento vacío testifica contra los cultos, mata la inspiración, ahoga la esperanza, alega el celo y es un peso desanimador para toda la iglesia. Por otro lado, el asiento ocupado es un ala, un estímulo, un incentivo y una inspiración al predicador y a toda persona que ama al Señor. Amén. Amén. Primeramente, la costumbre. Busqué en el diccionario. Aquí está diciendo el Señor, como algunos tienen por costumbre. Esta costumbre no es nueva, era vieja allí lamentablemente. Y dice el diccionario que la costumbre es un hábito, es un modo habitual de obrar o proceder a una tradición, repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Esa es la definición del diccionario, mis hermanos. Pero la pregunta que yo mismo me hago muchas veces es, ¿cuánta práctica debo tener para hacer una costumbre? Y miren, no hay una respuesta. Pero sí podemos nosotros ir allí para hacer la voluntad de Dios y ser advertidos, como estaba pasando aquí, como es la exhortación del Señor, y aún ver el diccionario que nos recuerda que cuando yo estoy constantemente haciendo algo es una costumbre. Mis hermanos, miren, las costumbres, lo que está alrededor de nosotros saben nuestras costumbres. Mire, vamos a la casa y hay costumbres de cosas que no se hacen en otras casas. Vamos a los matrimonios y uno con otro tienen costumbres, es decir, hábitos y cosas repetitivas. Póngale la frecuencia que usted quiera, pero son costumbres. La persona, el vecino se va a dar cuenta de la costumbre. Los hijos se dan cuenta de la costumbre de los padres. Vamos a la escuela y los profesores que conocen a sus alumnos saben cuáles son las costumbres. Y saben cómo estudian, cuáles son las debilidades y las fortalezas. Mi hermano, en la iglesia sabemos las costumbres. Y cuando repetitivamente o nos ausentamos o hacemos algo, mi hermano, eso es lo que el Señor nos está exhortando. No dejemos de congregarnos, no tengamos la costumbre y el hábito. Repetitivamente dejemos de estar en el lugar de la asamblea del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Los discípulos, Hechos 2:1. Tengo muchos versículos como ayer con los jóvenes, así que voy en bola de humo. 2:1. Estaban los discípulos acostumbrados a hacer esto que el Señor les había mandado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un estruendo y la historia la conocemos. La autoridad, el poder especial del Espíritu Santo para que ellos hicieran la obra del Señor. Amén. Hermanos, todo creyente tiene esto. Pero fíjese cómo ellos estaban unánimes. Y esta unanimidad está hablando de que estaban claros del lugar donde tenían que estar. Habían escuchado a su Señor decir, este es el lugar donde yo edificaré mi iglesia, mi lugar donde los creyentes me van a servir. Y ellos estaban obedeciendo, hermano, absoluta y literalmente a lo que el Señor dijo. Por eso el Señor los invirtió con poder de su Espíritu allí para hacer la obra de Dios. Hermano, es lo mismo con nosotros hoy. El lugar donde el Señor nos equipa, nos entrena es la iglesia. Amén. Para hacer el propósito de su gloria. Hermano, así que ¿cuánto es una costumbre? Una costumbre es una repetición. Mi hermano, que el Señor nos ayude. Y vamos a ver al final, hermano. Yo sé que hay otras razones, porque podemos estar diciendo, pastor, que usted no sabe la razón por la cual yo me ausento. Vamos a mencionar algunas. Yo creo que todas las que mencionaremos estarán englobando todas las posibles. Pero usted sabe que el mandato de Dios, que está por encima de todo y que nos ayuda, así como en una escuela dominical en el trabajo, nos va a ayudar en la iglesia a hacer la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a no dejar de congregarnos, que nos ayude a congregarnos más, y vamos a ver, para los propósitos del Señor también. Los discípulos se acostumbraron entonces. Los discípulos allí repetidamente, unánimes, estaban reunidos. ¿Usted se imagina que ellos no estuvieran unánimes, juntándose para ver el poder de Dios? Hermano, y es así.
Tenemos que estar en armonía, dice el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo que está pasando en mi vida individual, espiritual, va a afectar o va a edificar o va a destruir, va a influenciar a mi hermano. Y debemos mirarnos más, como hemos dicho, en la obra común que el Señor quiere hacer en su pueblo. Así que, hermano, hay una costumbre, y los discípulos, entendiendo la voluntad de Dios, estaban acostumbrándose allí a congregarse. Matthew Henry dice: es la voluntad de Cristo que sus discípulos deban congregarse juntos, algunos más privadamente para conferencia y oración, y en público para escuchar, para involucrarse con todas las ordenanzas y la adoración del Evangelio. Había en el tiempo los apóstoles, y debe ser de cada etapa, congregaciones cristianas para la adoración de Dios y para la mutua edificación. Y parece, aún en esos tiempos de Hebreos 10:25, que había algunos que abandonaban estas congregaciones y por eso empezaron a apostatarse de doctrina ellos mismos. La comunión de los santos es una gran ayuda y privilegio y buen medio para firmeza y perseverancia, donde aquí los corazones y manos son mutuamente fortalecidos. Amén. En segundo lugar, no solamente la costumbre que los discípulos también siguieron, los nombres e importancia que Jesús les da a su iglesia. Mateo 16:18, hemos comentado y vamos otra vez allá, es el primer pasaje donde el Señor menciona la iglesia, Él mismo, el Señor Jesucristo. Y nos dice ahí también parte de su propósito. Mateo 16:18, dice el Señor, hablándole a Pedro, claro, que ha sido malinterpretado este versículo por tradiciones religiosas y han puesto a Pedro donde no tiene que estar. Y dice aquí, Mateo 16:18, y yo también te digo, Jesús dice, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Mi hermano, el Señor dijo, yo edifico mi iglesia. ¿Quién es esa nueva iglesia? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, por tú, como te llamas Petra, que es piedra en griego originalmente, en esa Petra, en esa piedra, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién es la piedra? La roca es Jesucristo, no Pedro. Él es el dueño. La firmeza del ser humano está en Jesucristo y nadie más. No podemos poner a personas en el lugar donde no tienen que estar. Y las llaves del reino de los cielos es el Evangelio, es la palabra de la roca que es Cristo, que tiene la iglesia, hermano. Oiga bien, mire lo que el Señor te está dando en tus manos. Y todo lo que atar en la iglesia, en la santidad, en la palabra del Señor Jesucristo, hermanos, juntos, eso el Señor está dando en los cielos. Todo lo que la iglesia, en la palabra de Dios, está tomando decisiones para su evangelio, para su santidad, hermano, el Señor lo está tomando en cuenta en los cielos. Es la autoridad directa del Señor Jesucristo que está dando. La institución basada en su nombre es la iglesia, mi hermano. La institución basada en el poder de Cristo es la iglesia. La institución basada en la autoridad de Cristo es la iglesia. Tiene poder por encima del infierno también, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oye bien, mi hermano, no dejando de congregarnos en esta institución donde Cristo ha puesto su nombre, donde Cristo ha puesto su poder, donde Él ha puesto su autoridad, donde tú eres parte y yo soy parte, en el nombre del Señor. Pero también en ese punto de nombres e importancia, es una reunión acompañada por el Señor. Amén. Mateo 18, más adelante, es una reunión acompañada por el Señor. El Señor está allí y lo sabemos este versículo, reunido. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Oh, el Señor ha dado a pecadores que ha salvado por su gracia el privilegio de reunirse y Él está allí. Hermano, entonces, ¿qué está pasando cuando yo no estoy en el lugar donde tengo que estar? Allí no está el poder de Dios, hermano. Oiga bien, cuando yo me dejo de congregar sin razón, no está el Señor allí en medio mío. El pastor, se fue el espíritu de mi vida. No, el espíritu de Dios no se ha ido aún cuando tú pecas, ¿tú sabías? Pero el espíritu pierde poder. Es decir, no pierde poder en su carácter, sino deja de mostrar su poder en nosotros. El Señor nos ha dado su palabra para que la creamos y la practiquemos. Fíjense cómo Matthew Henry está mencionando que aún en esos tiempos existía. Oiga bien, la versión de inglés de este versículo de Hebreos 10:25 dice, no dejando de
abandonar la iglesia, de abandonar las congregaciones. Oiga, ¿dónde lo pone? La ausencia, en un abandono, porque fue el Señor Jesucristo que nos ha dado importancia allí y nos ha dado también su autoridad. Hermano, no es un solo, no es el pastor la iglesia, es el pastor con todas las ovejas y todos juntos para glorificar a Cristo. Amén. Esa es la iglesia y nos ha dado a nosotros allí su poder y su nombre. Él está allí acompañándonos y Él nos ha dado, y los discípulos, escuchando al Señor, practicaron, y tenemos nosotros el ejemplo de los discípulos hoy. Había esta reunión que yo mencioné hace un momento, lo mencioné otra vez con el jefe de la policía. Me llamaron 2 días antes, pero yo hice lo posible. Yo dije, bueno, eso es importante. Y más importante por pastores, iglesias, allí estar, y claro que tener oportunidad dentro de todo para ser más escuchado, para servir al Señor en las comunidades, en el lugar donde estamos, y para hacerle saber a otros que están en eminencia que hay hombres de Dios que están dispuestos allí a llevar la verdad de Dios y cuál es la esperanza de los jóvenes y de la gente hoy en la comunidad. Pero fíjese, era una importancia, era una oportunidad grande para mí mismo, para una persona, para un dominicano, y yo hice lo posible para estar ahí. Hermano, ¿quién es que está en la iglesia, Señor Jesucristo, hermano? Y si usted tiene y yo la razón y entendemos esta importancia, vamos a hacer lo posible y lo imposible en la gracia de Cristo para estar en ese lugar. Es un lugar donde servimos a Dios con santidad. Hechos 5. Es un lugar donde servimos a Dios con santidad. Hechos 5, 9. Que nuestra convicción de la iglesia vaya creciendo con estos versículos. O se vaya fortaleciendo o siga adelante, ¿verdad? Si ya el Señor nos está dando más convicción de su casa. Hechos 5:9 dice el Señor, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies a los que te han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mire el resultado, versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Conocemos la historia y me enfoco en lo que produjo. ¿En qué? En un conjunto de creyentes reunidos. Desde ese tiempo, mi hermano, el propósito de la iglesia es vivir en santidad. Amén. Y sigue siendo el propósito. Por la falta de santidad y honestidad, aquí el Señor trajo consecuencias. Y trajo temor sobre la iglesia. ¿Usted cree que el resultado de esa consecuencia de un pecado llevó allí una enseñanza a la iglesia? Claro que sí. Llevó más temor y Cristo fue glorificado, hermano. Porque Él quiere que su iglesia tenga temor del pecado para hacer la voluntad de Dios. Amén. Es un lugar donde servimos al Señor con santidad. Y aquí cuando faltó esa santidad, mire, la iglesia temió, no se opuso a esto, sino reconoció que había una consecuencia de no obedecer al Señor. La iglesia, un nombre que el Señor le da, es columna. Vamos a 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna, hermano. ¿Cómo dejarnos de congregar si la iglesia es columna? 1 Timoteo 3:15. Está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Al joven pastor Timoteo, y le está recordando lo que es la iglesia para que él mismo tenga esta convicción. Mi hermano, meditemos aquí, mire, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y hay 2 nombres. Primeramente, columna. Porque es columna, es la institución que sostiene la verdad sobre la vida eterna, sobre la suficiencia de la Escritura, sobre la restauración de Cristo y sobre la vida y todos los problemas en la tierra. Amén. Es columna, sostiene, mi hermano. Si tú tienes a Cristo, tú eres parte de esa edificación para llevar y sostener la verdad de Cristo a este mundo que necesita la esperanza. Mi hermano, si tú te congregas y estás sirviendo, eres parte de la iglesia, es baluarte. Este es un término, hermano, militar. Se utilizaba que en las guerras y más las de antes, y se llevaba una bandera enfrente. Y mire lo que es la iglesia, hermano. Si tienes a Cristo y debemos congregarnos, hermano, tenemos la autoridad, la importancia de nosotros ir enfrente de todo ser humano llevando el evangelio y la verdad de Cristo. Somos los que vamos enfrente llevando los principios de la familia. Somos los que vamos enfrente allí para decirle aún que hay batallas espirituales y pueden ser ganadas por la victoria y la obra de Cristo Jesús. Hermano, columna y baluarte. La iglesia es la institución basada en el nombre, autoridad y poder de Cristo
La iglesia tiene poder sobre el infierno. La iglesia es una reunión donde el Señor está en medio de ella. ¿Cómo dejar solo allá del Señor? La iglesia es el lugar donde servimos al Señor en santidad. La iglesia es columna de la verdad de Cristo. La iglesia es baluarte de la verdad de Cristo. La iglesia es llamada en Efesios 2:21 templo santo. Hemos visto también mensajes allí, solamente de Efesios, viendo que uno de los libros más impactantes, ¿verdad?, de la doctrina de la iglesia. Hermano, Efesios 2:21-22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien vosotros, ¿quiénes son vosotros? Usted y yo, mi hermano, en Cristo Jesús. Cada creyente, todos, ¿de qué manera? Dice la manera que debemos estar esparcidos juntamente. Debemos estar congregados. Hay una obra que el Espíritu va a hacer cuando estamos juntos. Y hay un propósito que el Señor tiene cuando estamos juntos. Para morada de Dios en el Espíritu. Esta edificación, porque la iglesia es columna, todos juntos. Mi hermano, ¿cómo se estará llevando allí sosteniendo la verdad de Cristo? Por nuestra asistencia y por nuestro servicio al Señor. Por nuestra santidad y por nuestro amor al Señor y a su iglesia. ¿Cómo realmente se está llevando como baluarte la verdad a este mundo? Y ahí nos damos cuenta que si falta evangelio, mi hermano, es porque nosotros debemos orar al Señor que tengamos más importancia por su iglesia, hermano. Que trabajemos en su iglesia, que estemos en el lugar que Jesucristo ha edificado, hermano. Si vamos a ver esta coordinación y este crecimiento, esto es a través de esta obra común en la iglesia que el Señor ha edificado. Pero algo más en el tercer punto, la misión. Una misión si estamos dispuestos a recibirla. Nuestra misión si estamos dispuestos a recibirla. En esta película de la misión imposible, de esta serie, se comentaba algo parecido, ¿verdad? Esta es tu misión y estás dispuesto a aceptarla. Este mensaje se te retirará en 10 segundos. Hermano, ¿por qué si estamos dispuestos a recibirla? Porque si realmente creemos lo que Cristo nos ha dicho, no nos dejaremos de congregar. Amén. Amén. Le pediremos al Señor libertad para estar en ese lugar, porque el Señor tiene una misión. Servir a Dios, claro que es una de las misiones que estamos cumpliendo en la iglesia. Hermano, hay una adoración que el Señor quiere pública. Hay una oración que el Señor también da como privilegios y dice a los hombres que oren allí públicamente con manos santas. Y esto es juntos, en comunidad, aquellos que han confesado al Señor como Salvador. Y Romanos 6:22, que conocemos este versículo, nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Somos siervos de Cristo y le servimos, ¿dónde más? En su iglesia. Amén, hermanos. Hemos sido incluidos en el código laboral de Cristo Jesús, hermanos, cuando confesamos a Cristo como Salvador. Hemos sido libertados. Le pertenecíamos al diablo, hacíamos la obra del diablo, y ahora servimos a Cristo, hermano, a través de su iglesia. Hermanos, debemos reunirnos para lo mejor. Vamos a 1 Corintios 11. Nos reunimos para lo mejor. Hay muchas reuniones en este mundo, pero ninguna de ellas es con el propósito, la importancia y con el beneficio para lo cual se está reuniendo la iglesia de Cristo. 1 Corintios 11, 17. 1 Corintios 11, 17. Pablo estaba aquí arreglando a los hermanos de Corinto, porque estaban en pecados y en prácticas que no eran santas, y aún pecados como aún no lo habían en incrédulos. Y fíjense lo que está mencionando aquí también. 1 Corintios 11, 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. La iglesia de los Corintios se estaba reuniendo, pero también tenemos que recordar la misión para la cual nos estamos reuniendo. Y ellos por el pecado estaban aquí reuniendo, sino para lo mejor, ¿verdad? Dice 18: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Entonces ellos no estaban reuniéndose para lo mejor. Estaban aquí reuniéndose para el pecado, y estaban dejando que en las reuniones, en vez de adorar al Señor, estén pecados y cosas que desagradan al Señor. Estaba el diablo tomando ventaja, como tienta la iglesia en todo el mundo hoy también. Pero hermano, si vamos llenos del Espíritu de Dios, con el propósito de nuestros corazones de servir a nuestro Salvador y vivir en santidad, hermano, el Señor nos ayuda y nos edifica para su gloria. Amén. Pero cuidémonos, hermanos.
El diablo sabe que la iglesia es columna de Cristo. El diablo sabe que la iglesia es baluarte de Cristo y no quiere que esté delante. Y somos nosotros, hermanos, que debemos con la palabra de Dios cuidarnos para reunirnos para lo mejor. Es su propósito. ¿Qué? Lo que edifica, mi hermano. Por eso adoramos al Señor. Y cualquier cosa que no vaya con ese propósito, debemos exhortarnos unos a otros, como estaba Pablo haciendo con la iglesia de los Corintios. Había divisiones, no. Eso tiene que acabarse. Hay chismes, hay murmuraciones. Y la familia, hermano, estaba todas las familias y toda persona allí, como pastor y apóstol, evaluando, exhortando para que hicieran la voluntad de Dios. Hermano, nos reunimos para lo mejor. Puede ser que alguno deje de congregarse porque está pasando esto, que no se reúnen para lo mejor. Y lamentablemente ha pasado en la historia de la iglesia cristiana. Y hasta divisiones tienen la voluntad de Dios. Pero hermano, el Señor quiere que nos reunamos para lo mejor. Todos nosotros debemos orar e ir a la palabra de Dios para que nos ayude allí a edificarnos y no a destruir. Recuérdese, el diablo quiere destruir y es el único que ha venido para esto. Hay otro propósito también, otra misión: compartir el amor de Cristo y tener fruto y obras para nuestro Salvador. Hebreos 10:24 lo dice ahí también. Que mantengamos firmes sin fluctuar, oiga bien, viendo que este tiempo se acerca de que de la venida de Cristo, Maranata, gloria a Dios, Cristo viene. No podemos dejar de darle gloria a Dios por saber que hoy Él puede venir. Pero hermano, miren, nos está diciendo que cuando se acerque este tiempo tenemos que congregarnos más. No veamos esto de otra manera. Nos está diciendo que estemos físicamente, que estemos presentes, que estemos allí, que los cultos de nuestra iglesia local, Ariel sea uno de lo que esté físicamente. No hay otra forma de ver esto. Hermano, si yo estoy repetidamente dejando de estar allí, estoy teniendo una costumbre. El diccionario no tiene otra definición. La realidad bíblica no tiene otra definición. Yo dije así, habrán razones que el Señor entonces nos ayude por su gracia. Servir a Dios, misión, reunirnos para lo mejor, para edificarnos, no para destruir, compartir el amor de Cristo y tener fruto de obras, porque dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse. ¿Dónde es que vamos a hacer eso, hermano? Allá afuera, en la casa, en la iglesia, hermano, que tenemos que hacer eso. Considerarnos unos a otros. ¿Y cómo yo voy a estimular a mi hermano si no está? ¿Y cómo otros verán? Ya vimos esto de la silla vacía. Todos nos humillamos porque, wow. Y debemos inmediatamente decir: Señor, perdóname. Y aún, ¿quién habrá visto? Ojalá que no hayan visto mi silla vacía. Usted sabe que aquí aún, literalmente, yo creo que en todas las iglesias tenemos la costumbre aún de sentar en la silla. Y hay algunos de ustedes que hoy se han sentado en una silla que no es su costumbre. Porque hasta yo y todos nosotros podemos decir, yo creo, yo me volteo así, yo puedo hacer un mapa gráfico de esa repetición y costumbre donde cada uno se está sentando. Pero usted sabe que eso no es lo importante, ¿verdad? Sino que repetidamente, que nuestro hábito, porque antes los hábitos eran para el pecado, ahora en Cristo Jesús mi hábito va a ser para la gloria de Dios. Y mi hábito debe ser estar en el lugar del Señor. Para yo ver el amor de Cristo, yo tengo que estar con mi hermano para mostrar el amor que Cristo ha puesto en mí y yo compartirlo con él. Para yo motivarme a las buenas obras, yo necesito a mi hermano, y los nuevos creyentes te verán a ti que estás allí haciendo buenas obras para la gloria de Cristo y van a aprender. Hermano, mire, ese es el discipulado muy importante. Es el ejemplo más importante que necesita el mundo. Ni siquiera, ¿verdad? Empieza en la casa de Dios, pero más allá en el mundo. Y si aquí, hermano, está débil esto y nos falta el ejemplo, ¿qué vamos a hacer allá afuera? ¿Cómo pretendemos alcanzar el mundo con el Evangelio? Hermano, nuestra misión es compartir el amor de Cristo, tener fruto para las obras de gloria de nuestro Salvador. Otra misión es adorar a Dios y servirle. Amén. Hemos dicho servirle, pero hay que adorar a Dios. Venimos juntos, mi hermano, a adorar a aquel que nos ha salvado de nuestros pecados. Amén. Aquel que se merece gloria. No es porque usted lo sienta. Hoy yo me voy a quedar viendo el mundial porque yo no me siento que debo cantarle. No es eso. Dobleguen la carne, hagamos la voluntad de Dios y vayamos a alabar a aquel, porque Él está en su trono y Él se merece gloria. No importa que haya pruebas, no importa que haya problemas, no importa lo que esté pasando. Alabe, glorifique a Dios. Eso es una misión del creyente. Y cuando le adoramos por encima de nuestras emociones, oh mi hermano, ahí es que el Señor se glorifica. Ahí fue que el pueblo de Israel, hermano, hizo milagros, porque hizo la voluntad de Dios.
Glorificó a aquel que está rodeado de ángeles, que recibe gloria y le ha dado la misión a su pueblo que le adore en esta tierra, mi hermano. Hechos 2:47 dice lo que estaban haciendo estos hombres, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. El poder de la iglesia está también en su adoración. Todo se hace a través de este lugar. Con razón Él dijo, yo edificaré esta reunión, la iglesia, y ahí estarán mis creyentes. Un discípulo no estaba buscando ausentarse. Un apóstol no se perdió esa reunión. Y allí fue donde el Señor mandó su poder, su espíritu, su autoridad, su propósito, y añadía cada día a los que habían sido salvos. Gloria al Señor. Expandir el Evangelio, claro. Hechos 15, ya lo vimos aquí también, pero en un propósito específico. Hechos 15, 22. Hermano, ¿cómo dejar de congregarnos si también el Señor, a través de su iglesia, quiere expandir el Evangelio? Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenían por su nombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos. Hermano, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? El Señor preparó misioneros en la iglesia que estaban enviando. ¿Y quién es que tiene ese privilegio, hermano? Todos nosotros reunidos vamos a tener privilegio de prepararnos y de ver la obra del Espíritu, de apartar y de poner esa carga. Y serán hermanas, serán hermanos y en diferentes ministerios y otros a otros lugares. Hermano, debemos empezar reuniéndonos y pidiéndole al Señor que nos ayude a ver eso entre nuestros hermanos. Debemos conocernos, debemos interactuar más, debemos orar unos por otros. Así se va a expandir el Evangelio. Tenemos que enviar hermanos de aquí a otros lugares. 1 Corintios 11, 22. Y también tenemos otra misión, es recordar la obra de Cristo, hermano. 1 Corintios 11, 22. Este es el pasaje que leemos en la Santa Cena, y está, una ordenanza del Señor. 1 Corintios 11, 22 dice, pues ¿qué? ¿O tenéis casa, no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Y luego empieza el apóstol Pablo a describirnos la voluntad de Dios y lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos, que tenemos que practicar. ¿Dónde, mi hermano? En la casa. En la iglesia, mi hermano. Claro, si la iglesia está reuniéndose en casa, amén. Pero hermano, donde está nuestra iglesia local, allí, 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí es que está el Señor, ¿verdad? Con su autoridad, su poder, debemos estar nosotros. Hermano, la responsabilidad de la Santa Cena. Nuestra iglesia tiene el privilegio y está obedeciendo al Señor en hacerlo una vez al mes, ¿verdad? El domingo, el primer domingo, cuando es de oración en la mañana, la Santa Cena. Hermano, es una obediencia al Señor, es una ordenanza. Y aún también un atajo para tener cuentas cortas con el Señor, porque nos manda a probarnos. Recuerde, la Santa Cena, la santidad de la Santa Cena y la santidad de la ofrenda y de todo lo demás no es, deja tu ofrenda a un lado, nunca ofrende porque tiene un problema, nunca toma la Santa Cena porque tienes problemas. No, es al revés. Hermano, mire, eso es pecaminoso hacer eso. Vea bien, con la autoridad de Cristo, es pecaminoso. Porque el Señor no quiere una iglesia que se pase hasta que Él venga sin tomar la Santa Cena porque no ha obedecido a buscar el perdón entre los hermanos o a resolver los problemas. Estamos allí menospreciando la iglesia de Dios. Aquí los corintios están menospreciándola porque, oiga, estaban ellos tomando la Santa Cena para comer sin piedad y comer sin esperarse unos a otros. Y el apóstol estaba diciendo, mire, no, esto es algo con reverencia. Esto no es para que ustedes estén comiendo como están comiendo en la casa, es para ustedes recordar, no es el pollo, no es pensar en el pan, no es pensar en qué buen vino, es pensar en el sacrificio reverente y la obra de Jesucristo, lo que están haciendo allí. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta, que tenemos que hacer juntos. Pero hermano, ellos están menospreciando la iglesia de Dios, el propósito de la iglesia por hacer esto. Y cuando nosotros, hermanos, no arreglamos nuestros problemas para ofrendar o para tomar Santa Cena, estamos menospreciando la iglesia de Dios. Porque el Señor nos ha dado, hermanos, nos ha dado el Señor principios para arreglar nuestros pecados delante de Él. Amén. La sangre de Cristo es poderosa para perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, hermanos, miren, la iglesia es para pecadores que pueden seguir pecando, pero la sangre de Cristo
Y el abogado que está en los cielos sigue siendo suficiente para arreglar nuestros problemas e ir a hacer el trabajo del Señor y congregarnos y estar allí. La mentira del diablo, el propósito del diablo es alejarnos, es que vayamos al otro extremo y que cambiemos la teología. La teología nos acerca al perdón. La teología y la ordenanza del Señor nos acerca otra vez a buscar allí cómo yo arreglar y dar testimonio en mi vida de la santidad de Dios y buscar el socorro y la solución bíblica. No para yo quedarme cómodo en mi pecado o verlo de mi manera, o yo buscar una excusa que luego por otra parte me está llevando a menospreciar la iglesia de Dios. Mi hermano, que no me deje de congregar, y en este sentido que esté recordando el sacrificio del Señor a través de la Santa Cena, que haga todo lo que el Señor me ha dado en el resto de su Biblia para vivir en santidad, para arreglar mis problemas, para poner todo pecado bajo la sangre de Cristo, y esa misma sangre es la que tengo que recordar en la Santa Cena. Hermano, pues fíjense, la misma Santa Cena me está recordando que la semana entera, o en este caso en nuestra iglesia local, ese mes entero, la sangre de Cristo fue suficiente para ayudarme a ser un cristiano. Amén. ¿Diga bien? El sacrificio de Cristo. El diablo quiere que me olvide del sacrificio para que yo no ponga un pecado bajo la sangre y crea que así yo no puedo servir al Señor o no busque el perdón del Señor. En cuarto lugar allí, nuestra fidelidad empieza con asistir. Nuestra fidelidad empieza con asistir. En el Antiguo Testamento no había iglesia, pero hermano, había una reunión de creyentes adorando al Señor, hermano. Amén. David dijo algo como siervo de Dios en el Salmo 84:2. Así que la fidelidad, hermano, como cristiano empieza allí. Empieza en la iglesia, empiece con asistir. ¿Qué va a hacer un nuevo creyente? ¿Cómo ser fiel al Señor? Tiene que buscar su palabra y tiene que algunas cosas específicamente tomar decisiones. Yo no le voy a decir a un nuevo creyente, no, usted siga haciendo todas las cosas como usted quiera. Vamos a ir por la palabra diciéndole, y va a llegar a ver el día 25, que va a decir, mire hermano, usted tiene que congregarse. Usted no puede dejar de asistir. Y si el Espíritu de Dios está en ti, va a haber un deseo voluntario y natural de estar en la casa de Dios. Amén. ¿Qué decía David? Y está aquí, perdón, para Salmo para los ídolos de Coré. Cuán amables son tus moradas, en signo de admiración, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma estar allí. Gloria al Señor. Pero digan amén fuerte porque yo quité. Anhela mi alma. ¿Y en qué lugar yo voy a anhelar estar? Si el Señor está allí, ¿cómo yo voy a estar en mi casa? Si el Señor está allí, ¿cómo yo voy a estar en un play? Si el Señor está allí, ¿cómo yo voy a estar en la playa? Pastor, el Espíritu se va conmigo. Sí, hermano, pero el Espíritu, según la palabra de Dios, no se va a contradecir. Va a estar donde está Jesucristo. No se va a ir, pero es la voluntad de Dios, mis hermanos. Oigan, con esto yo no estoy predicando que el creyente va a estar absolutamente literal en todo día de culto. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Ha orado usted, hermano, para que esa sea la realidad? Es imposible estar en todo, hermano. No, hermano, yo estoy orando por eso, yo, Ariel Alfonso. Amén. Yo, el pastor, estoy orando por eso. Como el cuento de decir, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque tú eres el pastor mío. Porque usted es pastor y usted va. Hermano, que no sea eso. El Señor conoce las razones. Que sea porque cuán amables son tus moradas y yo quiero estar allí, Señor. Porque tú eres mi Salvador. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ardientemente mi alma dice, desea los atrios de Jehová. Y no es porque yo grite, hermano. Y con eso yo no voy a llevar a su corazón. Cristo no va a llevar a nuestro corazón el ardor. Hermano, yo he reconocido en momentos cuando me falta ardor por algo. Los que de camino a Maús, de ese libro que estábamos siguiendo allí, dice que escuchaban al Señor Jesús y no le reconocían en ese momento. Pero lo que estaba hablando, la palabra de Dios, cuando alguien la recibe y está el Espíritu de Dios, esa persona no se va a quedar tranquilo, va a tener un ardor, va a tener una carga, va a tener una motivación, va a tener ya decisiones piadosas en su corazón para hacer la voluntad de Dios, porque el Espíritu está allí tocando ese corazón, hermano. Si el Señor ha puesto su iglesia, esa persona va a tener un ardor. Hermano, tenemos que tener ese corazón. Tenemos que pedirle al Señor. Una cosa, David entonces en el Salmo 27 demandaba a Jehová. ¿Cuál era una petición grande que le dio el Señor, que le dio David al Señor? Salmo 27:4. Una cosa demandaba a Jehová, y esta buscaré. Yo no estoy orando, pero yo estoy tomando decisiones y arreglando mi calendario para que eso pase. Mire qué tremendo, mi hermana. Una cosa demandada a Jehová, Señor, hazlo en mí. Tú pones el querer como el hacer. No, mi hermano, no saquemos de contexto ese versículo. Una cosa demandada a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Amén. Hermano, si el pastor dice,
en esta asamblea vamos a reunirnos todos los días. Bueno, no es lo que vamos a hacer, ¿eh? Pero hermano, hay una opción. O lo hago, hay tres opciones. O lo hago voluntariamente y el Señor me va a bendecir. O me voy para otra iglesia porque yo no lo voy a hacer. O yo me ausento. Pero son decisiones que estamos tomando, mi hermano. Es una convicción que debe haber en nosotros primero, motivado por todo esto, hermano. Hemos dicho que el Señor, hay una costumbre. Hemos dicho que el Señor, hay nombres e importancia que le dio a su iglesia. Hemos dicho que el Señor le dio una misión a la iglesia. Hermano, hemos dicho que hay una fidelidad que debe salir de nuestro corazón voluntariamente. Hermano, nos tememos, me temo. Y ahí es donde yo realmente me siento como cristiano, hermano. Cuando hay algo, no iglesia, cualquier cosa, hermano. Y eso es lo que estamos enseñando a los jóvenes y que todos tenemos que aprender. Hermano, el servicio al Señor es voluntario. Amén. Cuando David habló allí a Israel, dice voluntariamente cada uno en su corazón trajeron ofrendas, hermano. Hermano, a propósito, las ofrendas de la iglesia es así, voluntario también. El templo nuevo, la iglesia de Cristo, los fondos y todo, voluntariamente, lo que Dios ponga en la generosidad en tu corazón, en mi corazón, así el Señor va a ir edificando su iglesia. Nosotros no vamos a pedirle a los espíritus por ahí otras cosas. Hermano, pero yo como creyente me siento allí también, pero hay que predicarme. Y me lo predico a mí mismo. Me temo que mi servicio al Señor y que el servicio de la iglesia en el mundo de esta generación, por ser voluntario, esté tan mediocre, tan miserable, y le estemos dando tampoco al Señor. El mal del Nuevo Testamento, oiga bien, de nosotros, de nuestra respuesta de los creyentes del Nuevo Testamento, es que nuestra voluntad no está sometida a Dios, y cuando voluntariamente tenemos que hacer algo, nos salva. Antes era obligatorio. El sacerdote no podía vestirse de otra manera. Antes era obligatorio, el pueblo tenía un porcentaje específico. Antes era obligatorio estar allí, y oiga bien, hasta por las coordenadas Israel tenía que pararse a una hora específica allí en un lugar. Y el que no estaba en ese lugar, mire, mucho fuego de Dios, mucha tierra abierta, donde se tragaron familias enteras. Y por eso es que se dice que hoy estamos en el tiempo de la gracia. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios no está con su ira bajando su brazo rápido. Porque voluntariamente, claro que por la gracia de Cristo. Pero David dijo, una cosa yo le pido al Señor y yo estoy buscando hacer también. Porque el Señor, el Espíritu Santo, no creo. Y si usted tiene ese testimonio, hable conmigo después del culto. Vaya a jamaquearle la cama para levantarle una hora sin usted poner un despertador. Que el Espíritu Santo vaya a levantarle los pies aunque su cabeza todavía esté durmiendo. Esa no es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está tomando decisiones que nosotros estamos tomando, porque todo el mundo fuera creyente y estuviera sirviendo 100% a Dios. Si fuera por el poder absoluto y directo de Dios mover, inclinar nuestros corazones literalmente. Nuestro corazón voluntariamente tiene que seguir a Jehová. Oh, mi hermano, si el Espíritu está en nosotros, una cosa hermano, Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Por último allí, tengo otra ilustración, otro puntito último. ¿Cómo matar tu iglesia? Dígame. No fui yo que escribí estas ilustraciones, pero habían otros hombres de Dios que vieron la necesidad. ¿Cómo matar tu iglesia? En primer lugar, no vengas. Si vienes, ven tarde. Al venir, ven de mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate de qué valió todo esto. No aceptes nunca un cargo en la iglesia. Vale más seguir criticando. Visita a otras iglesias a cada rato para enseñarle al pastor que él no es quien te manda. Hay que guardar la independencia. Haz que el pastor gane su dinero. Deja que él haga todo el trabajo. Al acudir al templo, siéntate muy atrás, cerca de la puerta. No cantes. O si canta, canta bien destemplado. Sabemos que todo esto no es absoluto, ¿eh? Destemplado, desafinado. No des tus contribuciones, no des tus ofrendas por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido lo que tu dinero vale. No animes al pastor. Si te gusta el sermón, cállate. Pues muchos pastores se perjudican por causa de la adulación. No permita que la sangre de él esté sobre tus manos. Cuenta la falta de tu pastor a todos los que te visiten, a todos los que visiten. ¿Quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirán? No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros miembros nuevos. Por lo menos mientras la congregación tenga tal pastor.
Si hay algunos miembros animados que sirven en la iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusiva. Si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz y armoniosa, condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Cooperando como se sugiera ir arriba, tú matarás por seguro a tu iglesia. Y por último entonces, mi hermano, ¿qué nos falta por seguir asistiendo a la iglesia? ¿Qué nos falta? Oiga bien, algunas cosas que engloban posiblemente muchas razones que tenemos. Nos faltaría diligencia. Si es en mi vida realmente que falta arreglar mi tiempo para yo estar en el lugar del Señor, Romanos 12:11, lo predicamos y lo vimos, y el Señor nos dice en su palabra que tengamos diligencia en todo, no perezosos. Romanos 12:11. ¿Será eso que nos falta entonces? Por último allí, ¿qué nos falta? ¿Será que me falta diligencia? Entonces el Señor me puede ayudar hoy. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, eso es en la iglesia que servimos al Señor. Y de la iglesia salimos a otros lugares a servir al Señor. Y cuando vaya a su trabajo, usted va, pero sale de una iglesia. Todo creyente se congrega para entrenarse, para alimentarse y para luego servir al Señor. Pero debemos servir al Señor junto con nuestros hermanos, hemos visto. Hermano, diligencia. ¿Será esto, hermano? Diligencia con nuestros trabajos. Hermano, yo dije que estaba leyendo el Código Laboral. Y yo con esto no quiero ofender. No soy el ministro de Trabajo. No aún como pastor estoy con los absolutos. Oiga bien, hay razones. Estamos en una de ellas. Puede ser que falte diligencia. Hermano, hay trabajos y hay ofertas y entendemos. Y yo creo que usted puede confirmar eso conmigo. Entendemos que no toda oferta de trabajo será piadosa, ¿verdad? Que enfrentaremos en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que tomar toda oferta de trabajo como toda decisión que vemos esta mañana y pasarlo por el sedazo bíblico y entonces decir, sí, es el tiempo y la voluntad de Dios. Hermano, y nos tememos que muchas veces estemos del lado de la balanza opuesto. Vemos la pereza y nosotros acusamos a aquel que no trabaja. Pero cuidado con el otro extremo del exceso de trabajo, que también puedes aún evitarnos estar en la casa de Dios. Y aún, no solo en la casa de Dios, hermano, recuerden que hay otras cosas que el Señor nos ha mandado importantes. Así que el Señor es balance en todo. Amén. El Código de Trabajo en el artículo 147 dice: la duración normal de la jornada de trabajo es la determinada en el contrato. No podrá exceder 8 horas por día ni de 44 horas por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado. No obstante, el secretario de Estado de Trabajo podrá disponer mediante resolución que en atención a los requerimientos en ciertos tipos de empresas o negocios y a las necesidades sociales y económicas de las distintas regiones del país y previa consulta con los representantes de los trabajadores, la jornada semanal de determinados establecimientos termina a una hora diferente a la arriba señalada. Oye, hermano, yo me sentí muy importante como dominicano por ese código ahí, por ese párrafo, porque sabemos que a veces en la práctica no es así. Pero hermano, nosotros somos creyentes. Y si hay algo de sabiduría allí, nosotros tenemos la sabiduría de Dios por encima de los códigos humanos. Amén. Oh, mi hermano. Entonces tenemos que orar al Señor por diligencia para arreglar nuestros horarios. ¿Ha orado usted por eso? ¿Hemos orado? Hemos nosotros demandado al Señor, hemos orado y hemos nosotros buscado, determinado, Señor, yo lo quiero hacer. Como yo le digo a los jóvenes de la universidad, jóvenes, vamos a cerrar en la iglesia 4 años para que usted no venga. Me lo dijeron y me lo enseñaron a mí también. Y no va a ser el primer joven el último tampoco, ni el primer creyente ni el último. Está la realidad siempre allí. Está Hebreos 10:25 siempre allí. Y están las universidades todavía abiertas allí. La pregunta es, ¿qué tú vas a hacer y qué yo voy a hacer? ¿Voy a seguir haciendo lo que la gente hace? ¿Lo que el mundo hace? ¿O voy yo a determinar hoy en el nombre del Señor a hacer su voluntad? Y aprovechar más la iglesia, hacer su voluntad. No importa lo que haga el otro y no haga. Yo, como hizo David, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Ese debe ser mi propósito. Si es diligencia que necesitamos, pidámoslo al Señor. Salud es lo que necesitamos. Algunos no vendrán porque están enfermos. Hoy mismo hay algunos que no están porque están enfermos. Dios sabe la razón. ¿Será diligencia que nos falta? Él sabe que tenemos que tomar decisiones. ¿Será salud que nos falta? Oremos al Señor que con misericordia. Ezequías pidió salud al Señor y vida para él servir al Señor en lo que estaba en esta tierra. ¿Y para qué queremos salud nosotros? Y se cumple como dice el suegro, que cuando el que cuando puede no quiere, después cuando quiere no puede.
¿Esperaremos estar postrados allí para negar? Hemos escuchado de creyentes. Hay una hermana en la iglesia de Chaparral, y lo digo esto con permiso del pastor de Chaparral, que se alejó del Señor, hermano, y cayó en cama, enferma, y digo, pastor, yo pedí perdón al Señor, pido perdón, yo quiero volver a la iglesia. ¿Usted sabe cómo volver a la iglesia? En el ataúd. ¿Y qué vamos a esperar? El Señor es santo y nos ha puesto un lugar, hermano. Y si nos está dando salud ahora, joven, el tiempo que usted tiene ahora, no lo va a tener. No es realidad que la fecha cambie. Pidámosle entonces salud al Señor. Puede ser que aún sea con deseo y hay diligencia, pero no la tengamos. Pidámosle legítimamente salud. Pidamos al Señor que entonces que tengamos convicción. Tercer lugar, convicción. Entonces, ya hemos dicho toda la importancia de la iglesia, entonces nos falta el creerla. Nos falta afirmarla. Nos falta es saber que allí yo estoy sirviendo a Cristo, amén. Oye, estamos caminando por fe. Aquí no hay ningún ministro y aquí no hay nadie en esta tierra que esté aplaudiendo a la iglesia, pero Cristo está en medio de nosotros y estamos haciendo una obra para el Rey de Reyes. Qué gozo para el creyente saber que ahí está Dios, la suprema autoridad y el Salvador y el Rey de Reyes, viendo tu labor, viéndote adorándole, viéndote allí, dándole ofrenda. Que la motivación más grande sea, que es otra cosa que posiblemente necesitamos, amor por el Señor. Que ese amor, será amor por el Señor que necesitamos. Porque si yo amo a Cristo, todo lo que Cristo hable y todo lo que ha determinado, yo también lo voy a amar, amén. Si yo no tengo a Cristo, yo voy a amar el pecado porque yo estoy en la carne. La carne no puede someterse y no va a amar la santidad de Dios. Por el Espíritu de Dios, por Cristo, por mi Salvador. Por eso que yo voy a amar la iglesia, voy a amar su palabra, voy a amar la oración, voy a amar a todo lo que le pertenezca a Él. Es por amor a Cristo. Amén. Esa es la primera razón. Esa debe ser la motivación, hermano, para venir a la iglesia esta tarde, para venir a la iglesia el miércoles, para venir a la iglesia en todos los cultos, en nuestra iglesia local y en todo lugar donde se haga su voluntad. O por último, lo que necesitamos es arrepentimiento. Si la puerta del Hades no prevalecen contra la iglesia, es decir, la iglesia tiene poder sobre el infierno. Si la iglesia es columna, si la iglesia es baluarte, si la iglesia la edificó Cristo, si la iglesia es para comunión, si la iglesia es para el amor de Cristo, si la iglesia es para unirnos a nosotros y hacer el propósito de Dios, si la iglesia es para presentar el Evangelio de Cristo y expanderlo, si la iglesia es para llevar esperanza, si la iglesia es el hospital espiritual, si la iglesia es el lugar de adoración, si la iglesia es el lugar del servicio, si la iglesia es de Jesucristo, aquel que nos ha salvado y pagó el precio de su sangre por nosotros, mi hermano, tenemos que pedir perdón al Señor. Si no estamos nosotros apreciando, asistiendo y amando y sirviendo en la iglesia de Cristo. Un creyente maduro va a servir a Cristo en una iglesia local. Si un creyente no está sirviendo a Cristo en una iglesia local, no está en la voluntad de Dios. Si un creyente no está comprometido con una iglesia local, le falta tomar decisiones. Hermanos, eso es parte del bautismo, también sabían. Toda iglesia aprovecha el bautismo para darle un privilegio a ese miembro que ha tenido fruto y testimonio de que Cristo le ha salvado, para tener allí un lugar local donde servir, un pastor local para tener oportunidad de tener ministerio donde servir. Pero hermanos, reconocemos que no podemos dar un incrédulo servir en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, hay el alineamiento que el Señor ha dado. Hermanos, todo esto, veámoslo como que más oportunidad para yo involucrarme y comprometerme con mi Salvador. Amén. El amor es la primera razón que debe llevarme a la iglesia. Si no es así, yo tengo que arrepentirme y pedir perdón al Señor. Pero hermano, yo sé, hay razones, puede ser por salud, puede ser por falta de diligencia, puede ser por conciencia, puede ser por amor, puede ser por un pecado, y por eso hay arrepentimiento en Cristo. Así que no hay ninguna razón que yo no pueda resolver con Cristo, ¿verdad? No hay ningún pecado que Cristo, ¿verdad?, no tenga la solución por su sangre. Y si ya Él determinó un diseño, hermano, claro que hay un trabajo que hacer, pero que cuando estemos haciendo el trabajo, que sea el amor que nos motive a hacerlo voluntariamente. Oh, mi hermano, que el diablo sea avergonzado, porque aún el Nuevo Testamento tiene que voluntariamente ir a la iglesia y servir a Dios, ofrendar voluntariamente y voluntariamente servir en santidad. Que Él sea avergonzado, porque nosotros hemos sometido nuestra voluntad a Jesucristo. Amemos todo lo que Cristo ama, aborrezcamos todo lo que Cristo aborrece, y vamos a ver más por el Señor.
Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh Dios eterno, Señor. Todos hoy, este es un mensaje especial porque está hablando de algo que sabemos que en toda la iglesia, en todos los tiempos, se sufrirá y algún tiempo va a influenciar a mi hermano. Y debemos mirarnos más, como hemos dicho, en la obra común que el Señor quiere hacer en su pueblo. Así que, hermano, hay una costumbre. Y los discípulos, entendiendo la voluntad de Dios, estaban acostumbrándose allí a congregarse. Matthew Henry dice: es la voluntad de Cristo que sus discípulos deban congregarse juntos, algunos más privadamente para conferencia y oración, y en público para escuchar, para involucrarse con todas las ordenanzas y la adoración del Evangelio. Había en el tiempo los apóstoles, y debe ser de cada etapa, congregaciones cristianas para la adoración de Dios y para la mutua edificación. Y parece, aún en esos tiempos de Hebreos 10:25, que había algunos que abandonaban estas congregaciones y por eso empezaron a apostatarse de doctrina ellos mismos. La comunión de los santos es una gran ayuda y privilegio y buen medio para firmeza y perseverancia, donde aquí los corazones y manos son mutuamente fortalecidos. Amén. En segundo lugar, no solamente la costumbre que los discípulos también siguieron, los nombres e importancia que Jesús les da a su iglesia. Mateo 16:18, hemos comentado y vamos otra vez allá, es el primero, como algunos tienen por costumbre. Esta costumbre no es nueva, era vieja allí lamentablemente. Y dice el diccionario que la costumbre es un hábito, es un modo habitual de obrar o proceder a una tradición, repetición de los mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Esa es la definición del diccionario, mis hermanos. Pero la pregunta que yo mismo me hago muchas veces es: ¿cuánta práctica debo tener para hacer una costumbre? Y miren, no hay una respuesta. Pero sí podemos nosotros ir allí para hacer la voluntad de Dios y ser advertidos, como estaba pasando aquí, como es la exhortación del Señor, y aún ver el diccionario que nos recuerda que cuando yo estoy constantemente haciendo algo es una costumbre. Mis hermanos, mire, las costumbres, lo que está alrededor de nosotros saben nuestras costumbres. Mire, vamos a la casa y hay costumbres de cosas que no se hacen en otras casas. Vamos a los matrimonios y uno con otro tienen costumbres, es decir, hábitos y cosas repetitivas. Póngale la frecuencia que usted quiera, pero son costumbres. La persona, el vecino, se va a dar cuenta de la costumbre. Los hijos se dan cuenta de la costumbre de los padres. Vamos a la escuela y los profesores que conocen a sus alumnos saben lo que el Señor dijo. Por eso el Señor los invistió con poder de su Espíritu allí para hacer la obra de Dios. Hermano, es lo mismo con nosotros hoy. El lugar donde el Señor nos equipa, nos entrena es la iglesia. Amén. Para hacer el propósito de su gloria. Hermano, así que ¿cuánto es una costumbre? Una costumbre es una repetición. Mi hermano, que el Señor nos ayude. Y vamos a ver al final, hermano. Yo sé que hay otras razones, porque podemos estar diciendo, pastor, que usted no sabe la razón por la cual yo me ausento. Vamos a mencionar algunas. Yo creo que todas las que mencionaremos estarán englobando todas las posibles. Pero usted sabe que el mandato de Dios, que está por encima de todo y que nos ayuda, así como en una escuela dominical en el trabajo, nos va a ayudar en la iglesia a hacer la voluntad de Cristo. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a no dejar de congregarnos. Que nos ayude a congregarnos más. Y vamos a ver para los propósitos del Señor también. Los discípulos se acostumbraron entonces. Los discípulos allí repetidamente, unánimes, estaban reunidos. ¿Se imagina que ellos no estuvieran unánimes, juntándose para ver el poder de Dios? Hermano, y es así. Tenemos que estar en armonía, dice el Salmo 133, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo que está pasando en mi vida individual, espiritual, va a afectar o va a edificar o va a destruir. ¿Cuáles son las costumbres? Y saben cómo estudian cuáles son las debilidades y las fortalezas. Mi hermano, en la iglesia sabemos las costumbres. Y cuando repetitivamente o nos ausentamos o hacemos algo, mi hermano, eso es lo que el Señor nos está exhortando. No dejemos de congregarnos, no tengamos la costumbre y el hábito. Repetitivamente dejemos de estar en el lugar de la asamblea del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Los discípulos, Hechos 2:1. Tengo muchos versículos como ayer con los jóvenes, así que voy en bola de humo. 2:1. Estaban los discípulos acostumbrados a hacer esto que el Señor les había mandado. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un estruendo y la historia la conocemos. La autoridad, el poder especial del Espíritu Santo
para que ellos hicieran la obra del Señor. Amén. Hermanos, todo creyente tiene esto. Pero fíjese cómo ellos estaban unánimes. Y esta unanimidad está hablando de que estaban claros del lugar donde tenían que estar. Habían escuchado a su Señor decir: este es el lugar donde yo edificaré mi iglesia, mi lugar donde los creyentes me van a servir. Y ellos estaban obedeciendo, hermano, absoluta y literalmente en el lugar donde Él nos ha mandado estar. Y nos gocemos más de lo que Él va a hacer. Mi hermano, hay muchas ilustraciones, ¿verdad?, que hablan sobre qué pasa aún cuando yo no estoy congregado. Y una de ellas dice, me llamó mucho la atención esta, escuche bien: el asiento vacío. El asiento vacío habla con elocuencia. A pesar de que su mensaje no es agradable, todos lo pueden oír. Al predicador, al asiento vacío, le dice: tu sermón no vale. Al que visita la iglesia le advierte: ya ves, vamos perdiendo terreno. Al nuevo que busca una iglesia donde asistir, dice: vale más esperar a ver lo que está pasando aquí. Al tesorero de la iglesia le dice: cuidado, habrá un déficit. A los miembros presentes les aconseja: ustedes también pueden asentarse el domingo que viene. A los verdaderos fieles les aconseja trabajar, invitar, orar, llenar esos asientos vacíos. El asiento vacío testifica contra los cultos, mata la inspiración, ahoga la esperanza, alega el celo y es un peso desanimador para toda la iglesia. Por otro lado, el asiento ocupado es una ala, un estímulo, un incentivo y una inspiración al predicador y a toda persona que ama al Señor. Amén. Primeramente, la costumbre. Busqué en el diccionario. Aquí está diciendo el Señor: